gracias a nuestra coordinadora Cristina, la profe Cristina, ¿qué hay detrás? ¿Por qué surge este planteamiento de la escuela que soñamos o qué escuela he soñado yo a lo largo de casi 50 años? ¿Qué hay detrás? En primer lugar, decir que esta propuesta nace de una idea que visitando escuelas de distintos países uno descubre, casi sin hacerlo, ¿verdad? También, pero uno descubre que los problemas, las circunstancias, lo que tenemos que afrontar como docentes, normalmente es muy similar, variando los contextos, las normas de cada lugar, de cada país, de cada ciudad, que facilitan o dificultan un poco lo que nosotros podemos conseguir o queremos conseguir con nuestros estudiantes, pero que realmente hay toda una serie de elementos y las 10 claves están hechas, pensadas y desarrolladas sin ceñirnos a ningún contexto legislativo, ideológico, político, partidista, de ningún tipo y de ningún país. Por tanto, haciendo una reflexión crítica previa, son aplicables en cualquier contexto. Y son, en realidad, la propuesta es el mapa, ¿no? Claston habla mucho del territorio y cuando hacemos un mapa tratamos de representarlo con símbolos, con colores, con imágenes. Pues bien, la propuesta que les presento no es ni más ni menos que el territorio profesional que yo he recorrido a lo largo de tantos años y es lo que me ha llevado a la conclusión de lo que les voy a presentar y para su consideración el libro termina diciendo que aquí no acaba nada, aquí empieza todo, para que el lector pueda naturalmente enviarme sus comentarios y decirme lo que entiende y considera, una vez leído, lógicamente, de lo que ha encontrado. He querido, en la propuesta, en el fondo de la propuesta, está el recordar ejemplos de vidas que nos dan esperanza, ¿no? Porque hoy todo el mundo, a nivel político, a nivel general, a nivel global, con las guerras, los enfrentamientos, eh, esta polarización que se está viviendo del mundo, parece que todo es desesperanza y la escuela debe transmitir esperanza. Y en ese sentido, pues incluyo alguna historia como la del doctor Korczak, ¿no? Conocido como doctor Korczak, que es un médico polaco que durante la ocupación nazi, mucho antes, él había creado hospicios para niños desamparados y le da una organización, un funcionamiento para que aprendan a vivir, para que aprendan a ser personas y ciudadanos críticos. Y cuando llega la ocupación de Varsovia, él va a decidir marcharse con los chicos al campo de concentración y creo que fue en Treblinka, en el campo de concentración, donde finalmente es asesinado junto con todos los chicos. Por tanto, son personas que nos dan un gran ejemplo de lo que vale la pena para crear este mundo, esta semana, ¿no? De un aprendizaje global, ¿no? Abierto y compartido del mundo, nos tiene que dar idea de que hoy ya nada de lo que hacemos, ninguno, pasa desapercibido. Los medios de comunicación le dan una amplitud y un conocimiento extraordinario. Busca naturalmente la propuesta reflexionar sobre los errores, aprender de los errores. Los errores son positivos y nos ayudan a aprender mucho. Ofrecer referencias para que los lectores puedan encontrar y desarrollar su propio camino. Y el final, ¿no?, de la presentación, de esta presentación que vamos a tener, sería el inicio para que cada una de las personas que nos escuchan puedan tomar la decisión de hacer. Antes de entrar en la propuesta concreta, recordar que lo que vengo a plantear es de esa escuela que venimos, a la que realmente soñamos, desde ese el crisol de las emociones de un aprendiz de maestro, porque tenemos que estar dispuestos a aprender si queremos seguir enseñando, porque las personas en el fondo somos como un gran crisol y mi crisol es este, ¿no?
Mi crisol son mis recuerdos de mi infancia, son las esperanzas y los anhelos que siempre he tenido, son mis maestros que tanto nos ayudaron a crecer y a ser quienes somos, son las limitaciones que cada uno tenemos, que las mías son muchas, y son, en definitiva, un reflexionar, y ahí se va, en el crisol se va fundiendo toda nuestra experiencia de vida, nuestros aprendizajes, nuestras lecturas, nuestras relaciones, y tiene una finalidad clara cuando hablo de todo esto, y es simplemente poner al lector frente a quien escribe, que yo siempre me he preguntado cuando leí algo, bueno, ¿y quién lo ha escrito? ¿Qué anhelos tenía? ¿Qué pensaba? ¿Qué quería? Por tanto, lo que van a ver tiene todo ese origen detrás para que tratar de que se pueda entender un poco mejor. Y la primera clave, si quieren tomar nota para luego ver en qué medida, en qué nivel de cumplimiento de aplicación está en cada institución educativa, pues sería esta, ¿no? La clave es la escuela como espacio para el cuidado, el bienestar de las personas y la convivencia positiva. Detrás de todo ello, la psicología positiva de Seligman, la ética del cuidado de Nozick, en fin, y otros autores que han trabajado sobre todos estos aspectos y que dicen claramente que si queremos tener una educación, queremos tener una escuela que realmente forme, debemos desarrollar esas habilidades socioemocionales, debemos de trabajar en la prevención de problemas de salud mental. Hay datos que son realmente reveladores sobre todo esto, ¿no? En el caso de España hay algún informe que las cifras son realmente alarmantes, ¿no? El 50% de los adolescentes ha sentido que la vida no merece la pena. La mitad de los adolescentes entre 9 y 16 años. El 51% de ellos contestan que han deseado en algún momento estar muertos. Un 55% de niños y adolescentes han pensado en alguna ocasión en quitarse la vida. Y el 18% ha tenido algún intento. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años. No, para no extendernos, simplemente decir que hay un problema silencioso en la sociedad que es la base. Si no tengo una persona feliz, emocionalmente equilibrada, y para que un profesor consiga eso de su alumnado, también tiene que estarlo el primero. Si no conseguimos tener personas equilibradas, afectivamente, que saben, conocen, todos tenemos las mismas emociones y a todos nos suelen pasar cosas muy parecidas. La gran diferencia está lo que hacemos con lo que nos pasa. Y eso, en el ejercicio de la docencia, en el funcionamiento de las escuelas, son cuestiones que a veces no se les presta toda la atención que se debiera y debe ser absolutamente prioritario. Por tanto, esta escuela de convivencia positiva son las bases para que luego los proyectos tan interesantes como los que nos han presentado puedan tener su desarrollo y un impacto mucho mayor. Naturalmente, dependiendo de las edades de los estudiantes, de los niveles educativos, lógicamente esas condiciones hay que adecuarlas en cada caso. No es lo mismo exactamente igual para todos. Porque cuando se producen se tienen en cuenta todos estos aspectos, descubrimos que la mejora del rendimiento, como pone en evidencia la investigación científica, va a mejorar muchísimo más. La segunda clave es
pues seguramente muy conocida y todos lo pensamos, pero en la práctica tiene sus inconvenientes, tiene sus dificultades para conseguirse. Y es que debemos abandonar la cultura y la tradición de esa función docente aislado, yo con mis problemas, qué hago, cómo me enfrento a las situaciones que tengo, por ejemplo, en las instituciones de educación secundaria, de bachillerato, en muchos casos con los adolescentes, la situación no es nada fácil. Hay que ser realista, hay que actuar con los pies en el suelo, con la cabeza en todo el conocimiento, pero con los pies en el suelo. Y nos escucharán seguramente docentes que saben que tienen verdaderas dificultades para controlar, para generar un clima y un ambiente de aprendizaje que realmente sea adecuado. Y eso, haciéndolo a nivel individual, es muy difícil de lograr. Es mucho o más probable que lo podamos alcanzar si somos capaces de transformarnos en comunidades profesionales de aprendizaje con todas sus características, y que ahora no vamos a entrar, todo lo que nos dice Dufour, Warner, etcétera, con las comunidades de prácticas. Es decir, poner en el centro del debate educativo de los claustros, de los profesores del conjunto, de los docentes de una institución, a los estudiantes y ver cómo podemos contribuir cada uno a conseguir lo mejor, la mejor versión de cada estudiante. La tercera clave es la escuela como una organización que aprende y genera la respuesta que necesita desde dentro. Es decir, la institución podrá tener el apoyo, podrá tener acompañamiento, asesoramiento, pero debemos, desde dentro de la escuela, nosotros somos los que mejor conocemos qué sucede en nuestra escuela. Y lo que tendremos que hacer será, para desarrollar y alcanzar este nivel de encontrar esas respuestas, en primer lugar, diagnosticar en qué situación nos encontramos, qué fortalezas, qué debilidades tenemos. Tendremos que construir con la comunidad educativa, en segundo lugar, una visión compartida. Tendremos que acordar el perfil de egreso, ciertos aspectos más allá de lo que esté establecido en la norma, de lo que queremos hacer. En tercer lugar, tendremos que diseñar estructuras, organizarnos de tal manera que podamos dar respuesta a esa visión compartida que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cuarto lugar, tendremos que sistematizar, según vayamos aprendiendo de lo que vamos aplicando, buenas prácticas para irlas escribiendo, irlas dejando, y que con el paso del tiempo se vayan perfeccionando y ajustando a nuevas necesidades. Si nos faltan elementos para completar esas buenas prácticas, tendremos que formarnos y recurrir seguramente a la inteligencia artificial y plantearnos a lo mejor, como se exponía en la conferencia anterior, que construyamos colectivamente los docentes esas herramientas apoyados en la IA y en ese sistema blended de mezcla de, a partir de libros, de contenidos, de conocimientos precisos, apoyarnos en la IA para poder avanzar y desarrollar todo este conocimiento. Hace algún día se publicaba a nivel internacional la información de que determinados diagnósticos en medicina, de imágenes en concreto, la IA podía hacer una interpretación mucho más profunda que el ojo humano, porque con la cantidad de miles de variables que tiene y que puede acumular para hacer una interpretación de una imagen, ofrecía muchísima más garantía y más seguridad en esa interpretación, y veía lo que el ojo humano no era capaz de ver, ni incluso ni amplificando la imagen. Por tanto, la formación, la integración de la inteligencia artificial, también en este sentido, tenemos que aprovecharla en todos estos campos. Y tendremos que hacer esa evaluación con esa retroalimentación, esa evaluación como formación, ¿eh? Para retroalimentar nuestro propio proceso de trabajo didáctico, pedagógico, educativo. Y con ello estaremos en condiciones de llegar a esa cima de la investigación, de la innovación sostenible y la mejora continua. La cuarta clave es un liderazgo. Necesitamos
es muy difícil, no hay proyectos de ninguna institución, de ninguna gran empresa que se hayan logrado sin un liderazgo adecuado en cada caso. Y el liderazgo que nosotros proponemos para una institución educativa es un liderazgo pedagógico, distribuido y sobre todo vertebrador de toda la comunidad educativa. Si hemos construido una visión compartida de lo que queremos conseguir, tenemos que construir una visión y un liderazgo compartido entre todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de promover, ¿no?, esa implicación de la comunidad, porque participan también en la toma de decisiones y ello naturalmente ayuda, en términos generales, a fomentar, ¿no?, ese desarrollo profesional y esa cultura de aprendizaje que necesitamos. La quinta clave no es ni más ni menos que, bueno, nuestro querido Freire, ¿no?, esa pedagogía de la esperanza. Tenemos que crear en nuestros ámbitos, en nuestras aulas, en nuestra docencia, en nuestras propuestas, lograr esa ciudadanía democrática global y crítica, ¿no? Esa ciudadanía glocal que dicen algunos, ¿no?, este término de actuar en lo local, pero teniendo en cuenta lo global. Y esas habilidades que son tan necesarias para el mundo en el que vivimos, como es la creatividad, el sentido de la persona crítica, que es capaz de interpretar el sentido de la vida y el sentido que debe tener nuestro paso por este espacio, ¿no? Y, naturalmente, el trabajo colaborativo. A veces hablamos mucho de trabajo colaborativo y descuidamos que a lo mejor nosotros no colaboramos tanto como debiéramos. Y cuando presentamos nuestros trabajos, nuestras tareas a nuestros estudiantes, con frecuencia encuentran esa descoordinación, de ahí que planteamientos metodológicos como el trabajo por proyectos que aunan sinergias de distintas disciplinas, de distintas asignaturas, distinto profesorado, que trabaja de manera conjunta, no solo tiene el efecto positivo que la metodología ya de por sí lleva, sino que también lanza un mensaje al estudiantado de decirle que también el profesorado practica en su organización y en su funcionamiento el trabajo colaborativo. Y eso seguro que no hace falta explicarlo mucho porque, como bien sabemos todos, aprendemos, y los estudiantes desde luego aprenden mucho más de lo que hacemos y cómo lo hacemos que de lo que les decimos y de lo que les explicamos. Nuestra vida es un ejemplo, es un espejo en el que ellos se miran mucho más de lo que a veces podamos imaginar. Y desarrollar esa esperanza con resiliencia. A todas las personas nos pasan cosas muy parecidas. Las personas que son felices también se les mueren seres queridos. A las personas que son felices también tienen dificultades en la vida. La gran diferencia es cómo afrontan esas situaciones. Por tanto, esos desafíos globales que en estos momentos tenemos es imprescindible y es fundamental que estén presentes en nuestro discurso, en nuestro trabajo con nuestros estudiantes. La sexta clave sería que en la escuela que proponemos, la escuela que soñamos y esa escuela que necesitamos, la evaluación formativa y auténtica debe estar en la base del aprender a aprender. Y esa evaluación tiene aplicación en el ámbito del alumnado, con la evaluación formativa. Tenemos en España una autora que yo me gusta citar mucho porque para mí es un referente importante por su visión sobre la evaluación formativa. Neus Sant Martí tiene magníficas publicaciones, también vídeos que se puede acceder a ellos, y la evaluación auténtica de Wiggin, que nos da todos los parámetros, nos da todas las ideas de cómo la evaluación, cuando se hace con sentido,
es aplicable a situaciones casi de la vida real y demás, pues va a ayudar mucho más a los estudiantes. Pero también esa evaluación formativa tiene aplicación y sentido en la evaluación interna de la escuela. Si queremos mejorar, tenemos que utilizar la evaluación no para buscar culpables de errores o de consecuencias incluso de resultados académicos. No, tenemos que hacer una evaluación interna que nos ayude a avanzar en la innovación y en la mejora sostenible. Y eso no es posible si no hacemos un seguimiento de nuestras planificaciones y de sus aplicaciones. Y hacer ese seguimiento de manera sistemática en un diálogo, ¿no?, que decía David Nebo, ¿no?, el diálogo entre la evaluación interna de la escuela y la evaluación externa. La evaluación externa es como una foto fija que nos hacen en un momento determinado para ver cómo estamos en distintos aspectos de rendimiento, del estudiantado, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos evaluaciones nacionales, internacionales en cada país que nos pueden ayudar. Y la evaluación interna, el diálogo que establece con esa otra evaluación es que justamente la evaluación interna es la que explica mejor que nadie los resultados externos. Y todo ello en un diálogo constructivo, como nos decía Santos Guerra, pues debemos de unificarlo y aprovecharlo de un modo realmente positivo y favorable. Y en conjunto, por tanto, debemos aspirar a encontrar esa retroalimentación formativa de los procesos educativos. Es analizar qué variables, qué está incidiendo y de ese modo encontrar las causas, el origen, la razón de lo que debemos cambiar. Por tanto, la escuela, como vemos, tiene muchas aristas y muchos aspectos. No significa que haya que ponerse a cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero sí reflexionar a ver dónde tenemos mayores debilidades y también descubrir nuestras fortalezas. En definitiva, nos tenemos que plantear desde el punto de vista de la evaluación como 3 pasos que son fundamentales. Identificar lo que ya funciona bien en nuestra institución y lo que funciona bien hay que reforzarlo y hay que amplificarlo. Lo que, bueno, nos está funcionando regular, no del todo como queríamos, pero sí está dando sus resultados y entonces modificamos la parte que creemos que no está dando los resultados que queremos. Y en tercer lugar, aquello pues, que realmente no nos ayuda mucho a conseguir nuestros objetivos y en ese caso, pues lo mejor seguramente será sustituirlo. La séptima clave, como ven, el sueño es profundo. La séptima clave es esa escuela abierta a la sociedad que participa en redes. Hay redes a nivel internacional. Probablemente este mismo evento pues, puede facilitar esa conexión entre escuelas de distintas zonas geográficas y todo lo demás. Y no solo entre escuelas, ¿no? La UNESCO tiene su red de escuelas, en fin, hay a nivel tanto nacional como internacional redes de escuelas, porque nos podemos ayudar y podemos aprender unos de otros, ¿no? Y nada como las tecnologías para facilitar esas redes. Por tanto, lo he unificado en esa clave, la integración de las tecnologías, la inteligencia artificial, y yo le pongo siempre un criterio básico fundamental, ¿no? Y es que tiene que ser que responda al servicio del bien común. Por tanto, lo que nos planteaban en la presentación anterior, tan magníficamente articulado entre ese libro de texto en papel y esas acciones y esas propuestas de investigación, de análisis crítico de los propios estudiantes, de sus trabajos, podríamos aplicarla perfectamente a la institución desde el punto de vista de que también nosotros podemos utilizar esas herramientas. Luego los debates, saben que hay un debate muy importante en torno a la inteligencia artificial, a las pantallas en general, a las tecnologías. Noruega acaba de publicar que van a sacar las pantallas hasta no sé qué edad. Bueno, pues podemos tener debates
a qué edad es conveniente aplicar o utilizar la inteligencia artificial o las pantallas, más tiempo, menos tiempo, pero lo que no se le pueden poner son puertas al campo. Es imposible que nosotros desde la escuela nos cerremos. Esto ha pasado siempre que ha habido un nuevo avance, ¿no? Cuando llegó el vídeo, parecía que iba a sustituir al docente, porque claro, salía ahí una persona que explicaba y lo podía hacer con toda la preparación, con todo el tiempo y con toda la tranquilidad, de manera magnífica, ¿no? Porque se podían tomar ejemplos modélicos. Pero pasó el vídeo y no, los profesores siguieron siendo imprescindibles, importantes y bueno, al menos en lo que yo pienso, creo que lo van a seguir siendo, lo vamos a seguir siendo por muchísimo tiempo. Pero sí es importante que nos planteemos la fórmula, la manera en la que introducimos esas tecnologías, esa inteligencia artificial, para que sea ese principio ético, de ese principio didáctico. En un primer momento las tecnologías sirvieron para cambiar los libros de papel a digital, pero se seguían utilizando los mismos libros en PDF. Eso no va a ninguna parte, eso no tiene mayor utilidad que la de simplificar el tener muchos documentos en un computador. Por tanto, hay que repensar en la línea de lo que nos comentaban anteriormente cómo podemos hacer para integrar este tipo de tecnología y las redes. La clave 8 es una idea que yo creo que es importante que esté integrada en la vida de las escuelas, ¿no? El aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial, las escuelas cada año tienen un ciclo. Programamos a principio de año las actividades que vamos a hacer con los estudiantes a nivel general, dentro de cada área, dentro de cada materia, lo desarrollamos y al final de año hacemos balance de los resultados de nuestros estudiantes y demás. Si todo esto que hay que hacerlo de manera, digamos, rutinaria, somos capaces de salir de ahí y de plantearnos de verdad cada año y sacar conclusiones y aprendizajes para ver qué puedo cambiar, mejorar al año siguiente, nos va a ayudar mucho. Y ese ciclo que tenemos aquí, lo que plantea es que debemos partir siempre de la sensibilización, el respeto a los docentes. Es importantísimo que antes de entrar en procesos de análisis, de valoración y de mejora o proyectos de innovación, si lo queremos decir, lo primero es crear la necesidad en el profesorado, dándole toda la información del camino que se va a iniciar. Porque si no tenemos ese acompañamiento, esa implicación, esa motivación intrínseca del profesorado, ya podremos proponer todos los cambios, todas las innovaciones que queramos, pero nuestro éxito seguro que va a ser muy limitado o en el corto plazo, o en el peor de los casos, con ciertas imposiciones que desde luego nunca son un bien para lo que pretendemos alcanzar. Por tanto, la sensibilización es fundamental. En segundo lugar, es tener muy clara la meta a la que queremos llegar, y la meta a la que quiere llegar una institución educativa no es ni más ni menos que a definir con claridad qué perfil de egreso, qué perfil de salida queremos conseguir, qué valores, qué conocimientos, en definitiva, qué tiene que adornar al estudiante que finaliza su etapa educativa en nuestra institución. Y eso debemos hacerlo no solo los docentes, sino que debe hacerse con la propia comunidad educativa. Y claro, en algunos países ya tienen, ¿no?, ese perfil de salida perfectamente definido por las normas y demás, pero a veces resulta que está en la norma, pero no es tanto en la práctica. Y aquí hacemos un ejercicio de un desglose a partir de las distintas áreas, de las distintas competencias que se pretenden enseñar a los estudiantes,
cómo confluyen o cómo aportan, cómo inciden en ese perfil de egreso. Y establecer esas relaciones ayuda mucho a desglosar y plantear una acción didáctica y pedagógica dentro del aula que nos va a ayudar. El dónde estamos, pues analizamos lo que ya estamos haciendo bien, esto que comentábamos antes, que ya estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo que da resultados regulares y lo que necesitamos mejorar. Y ahí hacemos un FODA o un DAFO, como quieran decirlo en cada país, ¿eh? A ver qué debilidades tenemos, qué oportunidades, qué fortalezas, qué amenazas tenemos y a partir de ahí construir un plan estratégico, es decir, proponernos una serie de objetivos a corto, medio y largo plazo que nos puedan ayudar a caminar. Luego los iremos revisando y los podremos ir ajustando según se vayan sucediendo los acontecimientos. Y, en tercer lugar, tenemos que establecer cómo vamos a caminar. Y ese cómo vamos a caminar pueden ser prácticas didácticas comunes, prácticas pedagógicas, acuerdos de cómo vamos a educar a nuestros estudiantes, pero los tenemos que escribir. Y los tenemos que fundamentar teóricamente, para que no sean ocurrencias, para que sean evidencias de lo que dice la ciencia en relación a lo que queremos conseguir. Porque cuando no vamos a la ciencia, cuando no vamos a la investigación, independientemente de que haya distintas visiones, incluso en muchos casos, pero conviene acercarse a ello. Y ese caminar, cuando hemos definido cómo lo vamos a aplicar, qué prácticas, si queremos mejorar el trabajo colaborativo dentro del aula, el trabajo entre grupos heterogéneos, el sistema de evaluación, lo que queramos, el aspecto, el ambiente de clase, el respeto, lo que queramos desarrollar dentro de la institución educativa, lo definimos y lo aplicamos. Y hacemos un seguimiento. Y ese seguimiento se basa fundamentalmente en una evaluación 360 grados que tiene como virtualidad que primero yo aplico esa práctica y la valoro yo. Después lo hago con mi compañero y puedo hacer hasta el mentoring, puedo entrar en mi aula con una guía de observación, una serie de aspectos que vamos a observar de la aplicación de la práctica. Él me retroalimenta a mí cuando entra en mi aula y yo le retroalimento a él cuando entro en su aula. Con lo cual estamos haciendo aprendizaje entre iguales que tiene un valor altísimo en la formación y en el desarrollo profesional docente, con lo cual vamos a estar en condiciones de poder avanzar. Y cuando lo hemos comprobado de manera personal, con la autoevaluación, con la coevaluación con nuestros compañeros, pues después, si tenemos que ser supervisados por la dirección, por miembros del equipo directivo, por algún personal externo a la propia escuela, pues no hay ningún problema, lo podremos hacer y podrán venir, pero yo ya estaré tranquilo de que yo lo que estoy desarrollando y aplicando no es algo que yo me he imaginado de la noche a la mañana, sino que es algo que he construido con todos mis compañeros de la institución. Además, me he asesorado de otros compañeros y yo he asesorado, nos hemos acompañado para su aplicación y todo ello nos va a dar tranquilidad, seguridad y seguramente mucha más efectividad. Y cuando ya hemos comprobado y hemos refinado esa aplicación, esa práctica pedagógica, la institucionalizamos y la tomamos como principio metodológico en el ámbito, en el campo concreto de nuestro proyecto educativo, de nuestras planeaciones de aula o allí donde se considere. Y este ciclo, cuando hemos completado la mejora de una práctica y ya hemos llegado a un acuerdo, en ese caso elegimos otro de los aspectos que teníamos en ese plan estratégico que queríamos aplicar para mejorarlo y seguimos nuevamente el mismo círculo de desarrollo, de aplicación, de mejora y de institucionalización. Por tanto, este tipo de ciclos de aprendizaje, detrás están desde Deming, Cole y todos los grandes investigadores que han trabajado en lo que es el aprendizaje experiencial. La novena, quería dejar algún minuto para
para que pueda haber preguntas y espero que Cristina luego nos ayude. La novena clave, una escuela hoy, si queremos que sea lo que necesitamos y eso que soñamos como escuela, necesita de una supervisión, porque las instituciones, los poderes públicos quieren saber qué está pasando con la gran inversión de la educación, en unos países más, en otros países menos, pero qué está pasando con las escuelas, porque las escuelas se han vuelto objeto de intento de manipulación en muchos casos desde distintos intereses y desde distintos pues, planteamientos políticos o ideológicos. Y la supervisión que tiene que tener una función de control, ¿no? Y de cumplimiento de la ley. Es decir, yo creo que la gran tarea que yo al menos me proponía en la supervisión era que se cumplieran los derechos y los deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. Y ahí está el profesorado, están las familias, están los estudiantes, estamos todos. Y más allá de ese cumplimiento, hay otras dos funciones esenciales, que es el acompañamiento y el asesoramiento. Y el acompañamiento y el asesoramiento, esto en distintos países se puede ejercer por distintas personas o servicios, ¿verdad? Pero el asesoramiento y el acompañamiento a la escuela no es porque el asesor o el acompañante tenga una formación extraordinaria, sea un super sabio, ¿no? Es por la posición en la que está. Mucho de lo que yo les digo, mucho de lo que yo he aprendido, lo he aprendido de equipos directivos, de docentes de las instituciones que visitaba, porque ellos me enseñaban. Y cuando tú vas a visitar escuelas, a asesorar y acompañar, y vas con la disposición de aprender, todo resulta mucho más fácil y mucho más efectivo. Y desde luego hay que establecer una relación, por tanto, de confianza y de respeto. Todos estamos en el mismo barco y no los que vienen a supervisar están con otros intereses, sino que estamos con los mismos intereses de poder avanzar. Y desde luego es muy útil la retroalimentación formativa y específica. Si hay una institución y viene la supervisión a ver por qué hay un problema, hay que formarse e informarse muy bien de cuál es el problema para dar una retroalimentación específica, concreta para lo que en ese momento se necesita, porque eso va a facilitar que se perciba de un modo distinto. Y para conseguir esa retroalimentación formativa y específica, pues tenemos que tener una comunicación fluida, transparente, abierta, que nos permita a todos estar del mejor modo posible, ¿no? Y, en definitiva, con todo ello se puede apoyar la innovación, se puede apoyar cualquier proceso de cambio y de mejora. Y la última clave, la décima, es que, en definitiva, lo que estamos proponiendo es que la escuela sea un espacio para el bien común, para que se cumplan los derechos humanos, para que las personas desarrollen de manera digna sus posibilidades y todo lo que llevan dentro, en una educación de calidad y equidad que permita la justicia social, la justicia educativa, esa justicia curricular de la que nos habla con mucha frecuencia Juan Manuel Escudero, y desde luego el logro de una ciudadanía democrática que tenga capacidad para elegir, para no dejarse confundir cuando llegan los momentos decisivos de las peticiones, digamos, del voto, y que los ciudadanos tengan ese faro en la escuela que les va a guiar para conseguir todos esos valores que necesitamos cada día más. Y para ir terminando, ¿cuáles son las condiciones más importantes para lograr la escuela que soñamos? Pues las condiciones son estas tres que tienen ahí. En primer lugar, tenemos que creer en nuestras posibilidades, querer
y tener la voluntad de la motivación y el compromiso para poderlo hacer. Y ese querer y ese poder se le atribuye a Albert Einstein, ¿no? Que no hay fuerza motriz más poderosa que el vapor, incluso que la electricidad o la energía atómica, ¿no? Que es la voluntad, porque definitivamente tenemos que creer. Pero para que los profesores crean y quieran, tenemos que darles las posibilidades y las condiciones laborales y las condiciones de atención y las condiciones de trabajo suficientes para que ello pueda ser. La segunda condición es saber. Cuanto más sé, más puedo. Y si no sé, ahí hay algo importante y es que puedo seguir aprendiendo. Me gusta decir que el mejor docente, el mejor profesor, no es el que lo sabe todo, sino el que está dispuesto a aprenderlo todo para darlo todo. Porque no hemos nacido sabiendo, todos vamos aprendiendo poco a poco con el paso del tiempo y las necesidades que se nos crean. Por tanto, ese saber hacer y ese ser ético es fundamental a la hora de poder lograr esa escuela que venimos describiendo como la escuela que soñamos. Y el poder, pues, es crear las condiciones. Y aquí hay una parte que nos afecta muy directamente, pero otra parte no tanto. Y la parte que no nos afecta tanto son las leyes que tenemos, las normas que hay en cada país, que pueden facilitar o dificultar naturalmente el poderlo conseguir. Pero siempre hay un margen muy importante en la escuela que nos permite lograr muy buena parte de todo lo que estamos diciendo. Evidentemente, si uno se encuentra en un país donde se pone una asignatura que es la guerra para ver cómo se puede matar de manera más efectiva, como está ocurriendo en estos momentos, en el caso de Rusia, por ejemplo, pues lógicamente, si alguien tiene principios éticos y morales que realmente quieren respetar la vida y las personas humanas, pues en ese ámbito y en ese contexto se tendrían dificultades importantes. Y como les decía, por ir cerrando, por si hay alguna cuestión para que podamos responderla, el nivel formativo determina el nivel laboral y el bienestar de las personas. Por tanto, la escuela tiene que tomar en consideración este aspecto. La educación es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa y tenemos que, de ese modo, colaborar entre todos. La escuela es la palanca más potente para esa transformación social, todavía, a pesar de algunas críticas. Y desde luego para mí importantísimo, y casi resumiría aquí toda la exposición, decir que aprender a diseñar y desarrollar proyectos de vida dignos de ser vivido debe ser el gran objetivo de la educación y de la escuela. Y un pequeño homenaje a Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias de las Letras, es que él dice de una manera provocativa esto, que hay quien piensa que una buena plataforma digital puede cambiar la vida del estudiante, sin embargo, él dice rotundamente, es mentira, son palabras literales, ¿no? No es posible, solo puede cambiar un buen profesor. Y en ese sentido, el ejemplo que hemos tenido antes, la plataforma como herramienta, como artilugio que sirve para amplificar nuestras capacidades naturales, nos puede ayudar mucho, pero al final, quien tiene que guiar el proceso y quien verdaderamente transforma la vida de las personas, como lo hizo el señor Bernard en el caso de Albert Camus, bien conocido seguramente por todos, pues nada como eso. Y en definitiva, educar hoy es sembrar futuro en tiempos de incertidumbre y cada escuela puede ser semilla de paz, de justicia y ciudadanía global. Me atreví a recoger todo lo que les he contado en este libro, pero para que se puedan acercar a él, les dejo ahí, si quieren tomar los códigos QR, el primer código QR es la tabla de las 10 claves, tal como se las presenté al principio. El segundo, la tabla de valoración de las claves, es la que les presenté también en su momento. Y
el tercero es un índice resumido de las claves. Ahí van a encontrar una pequeña información ampliada de las claves que les he planteado. Como en 50 minutos realmente hacer las prácticas y todo lo que se pide es muy difícil, por eso se lo dejo ahí y quedará en el vídeo para que puedan acceder a ello. Estas grabaciones, como ya comentó antes Cristina, van a quedar en esa dirección que está facilitada por la organización para que puedan revisarlas, y también comprometidos con esa mejora y con esa experiencia, tenemos estos espacios donde nos podemos unir y donde podemos disfrutar. Así es que muchísimas gracias y bueno, si quedan algunas cuestiones pendientes, también tienen mi correo electrónico que lo hemos puesto y estaré dispuesto con muchos deseos de poderles responder y de poder compartir, incluso encontrarnos en este espacio. Así es que nada, Cristina, muchísimas gracias y adelante.